Alabado sea Dios. Andamos con unos compañeros también, Sandy Rosado, nuestro hermano Joel, compañero de milicia, al igual que ustedes, que estamos todos peleando la batalla de la fe. ¿Cuántos lo creen así? La peleamos en el nombre de Jesús. Dios bendiga también a Jacqueline, la esposa de nuestro hermano Francis, y a Francisquito, ¿verdad? Que el hijo de Francis. Dios lo bendiga rico abundantemente. Respondo el nombre de Gregorio Solano, pero ese nombre no es tan importante. El nombre importante es el nombre de Jesús. Quiero compartir con ustedes, hermanos, 5 o 10 minutos, según el Espíritu Santo nos dirija, para traer una enseñanza, una palabra de edificación. Tal vez no estemos rompiendo sillas, ¿verdad? Dando fiflá en el aire, que yo sé que a nosotros los pentecostales nos gusta dar fiflá en el aire. ¡Gloria a Jesús! Y reirán un pie también, gloria al nombre de Jesús. Eso es parte de la característica de nuestra identidad como pentecostales. Pero si el Señor le place regarse, ese gobierno. ¿Cuántos lo creen así? Pero quiero, hermano, que la enseñanza, el poco tiempo que sea, se quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que nos sirva para crecimiento, nos sirva para conservarnos. Pues el mensaje que le traigo es un mensaje preventivo, una enseñanza preventiva para nosotros cubrir el tesoro que el Señor nos ha dado, llamado gracia. Dígale que está a su lado, guarda la gracia. Gloria en nombre de Jesús. Vuelve y dice, dile, guarda la gracia. Santo, aleluya. Dile, porque por ella somos salvos. Alabado el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Espíritu Santo, aleluya. Oh, gloria. Ahí mismito, hermano, denle una ñapa de alabanza, Señor. Denle la ñapa, gloria a Dios. Oh, Espíritu Santo, gracias. Tu presencia está aquí, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Su presencia está aquí, hermano. Gloria a Dios. Qué bonito es el Señor. Qué lindo es el Señor. Oh, gloria a Dios. Espíritu Santo, tú eres el que sabe, tú eres el jefe, tú eres el dueño. Bendecimos tu nombre, Jehová. Gloria a Dios. Presencia está aquí, Señor. Santo. Vaya conmigo, hermano, al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8 en adelante. Como le decía, vamos a trabajar un tema preventivo, un tema para guardar nuestra identidad, proteger el tesoro que el Señor nos ha regalado. Estamos en una época donde estamos siendo bombardeados con un sinnúmero de sincretismo, mezclas, enseñanzas, por aquí, por allá, cosas que atentan contra la gracia, contra ese gran tesoro que el Señor a nosotros nos ha dejado. Amén. Leemos entonces Colosenses 2:8 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice el apóstol Pablo a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, o sutilezas bien elaboradas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado juntamente con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Y a vosotros, diga a mí, que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. Wow. Perdonando algunos pecados. Están aquí, hermano. Están aquí. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, dándole una baja deshonrosa a Satanás, su demonio, y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Él recomienda y dice: por tanto, por eso que ha sucedido, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y sigue diciendo: nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culpa a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Puede sentarse, hermano, alabado sea el Señor. Yo creo, hermano, que la mera lectura es una enseñanza, ¿verdad que sí? La mera lectura es una enseñanza. En los tiempos del apóstol Pablo, ellos se enfrentaron a diferentes ataques, a diferentes grupos que estaban atentando contra el valor de la gracia. Porque siempre Satanás ha querido empañar los propósitos de Dios. Siempre Satanás ha querido empañar el plan de Dios para la humanidad, y que el ser humano no sea verdaderamente libre por la libertad que Cristo le ofrece. Y en el tiempo de Jesús se enfrentó a grupos que lo atacaban, como nosotros lo conocemos, de la misma religión que había en la época, el judaísmo. Jesucristo se enfrentó a dos grupos que lo atacaban fuertemente, como eran los fariseos, que una vez tuvieron cierta trascendencia e importancia, y también con los saduceos. Estos dos grupos específicos siempre estaban acechando a Cristo, mirando a ver qué Cristo hacía para acusarlo, y no querían dejar que Cristo introdujera la gracia, que Cristo introdujera las nuevas enseñanzas. Y ellos siempre estaban atacando a Cristo, buscando a ver por dónde podían acusarlo para destruirlo. Estaban también los herodianos, pero mayormente Jesucristo se enfrentó a los fariseos, los saduceos, que estos representaban la religión del judaísmo. Este grupo del judaísmo no se quedó con los brazos cruzados, atacó a Cristo, pero también cuando la iglesia nace, ya en el libro de los Hechos, los apóstoles tuvieron que enfrentarse a esta corriente del judaísmo. Pues cuando las personas se convertían, un grupo de judíos que también se convirtieron al cristianismo, comenzaron a enseñar que los gentiles, para poder ser salvos y estar completos en el ámbito de la salvación, no le era suficiente
con aceptar a Cristo. No era suficiente con convertirse al Señor, sino que también debían guardar la ley, sino que también debían circuncidarse y ajustarse a los mandamientos del Antiguo Testamento. Esto se armó un lío terrible en la iglesia, de tal manera que allí surge lo que se llamó el primer concilio en el libro, ¿verdad?, de los Hechos, capítulo 15. Una reunión que se lleva a cabo para discutir, para buscarle solución a problemas que se presentan, tanto en el ámbito religioso como en otros ámbitos. Allí se da lo que es el primer concilio, una reunión de todos los creyentes de la época, tanto los discípulos como las autoridades eclesiásticas que habían, para buscarle una solución a ese problema. ¿A cuál problema? Bueno, que un grupo de judíos cristianos ahora decían que los gentiles cristianos tenían que prácticamente convertirse al judaísmo también, o guardar las leyes de Moisés para poder estar salvos, para completar lo que le faltaba para la salvación. El nombre. Era un problema, era un dilema. De tal manera que se hace una reunión para buscar una solución a eso. ¿Cómo es esto ahora? Este grupo de personas que están diciendo que hay que convertirse al judaísmo, circuncidarse y guardar la ley de Moisés para poder ser salvo. Allí se salió con una resolución de que no era necesario guardar la ley de Moisés, de que no era necesario circuncidarse para poder ser salvo, porque era suficiente con la gracia que Cristo le había aportado a todos, que era suficiente con el precio que Cristo había pagado en la cruz del Calvario para ser salvo. De lo que aplauso al Rey si puede. Dígale a su hermano, es suficiente con Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Se armó una situación difícil en esa reunión, ya que los grupos de judíos cristianos se separaron de los grupos gentiles cristianos. Se armó una división religiosa. Un grupo cogió por un lado, otro cogió por el otro, aunque eso se acentuó un poquito más adelante. Pero este grupo no bajó la guardia, siempre continuó atacando la gracia, siempre continuó atacando, ¿verdad?, a los gentiles, enseñando que habían que circuncidarse. Y vemos como el apóstol Pablo habla de ello en el libro de los Romanos, a la gente de los Gálatas y en los Colosenses. Pablo habla atacando a esos grupos y reafirmando a esos creyentes de que no le hicieran caso a esos judíos, que se mantuvieran ellos firmes con la gracia y la libertad que Cristo le había dado. Su nombre. Pablo lo reafirma y le dice que ellos están completos en Cristo. Y él señala el por qué estamos completos en Cristo. Porque la ley era un pacto de letra. La ley era un pacto de condenación. La ley era un pacto de muerte, lo cual no justificaba al ser humano, sino simplemente que le revelaba su condición, para que esto a su vez fueran detrás de un cordero inocente a buscar la redención de su pecado. Pues los israelitas no entendieron de qué se trataba la ley, cuál era el propósito de la ley para su vida y cuál era el propósito de los sacrificios, a qué apuntaban los sacrificios. Pues el mismo apóstol Pablo dice que la ley era un ayo, un maestro, era una especie de radiografía que te dice dónde está la rotura en el hueso, pero no te trabaja el hueso directamente, sino que le da la indicación, el diagnóstico al especialista para que te trabaje el hueso roto. Entonces la ley traía el diagnóstico, me decía a mí que yo era un pecador, que yo no podía justificarme con mis fuerzas, pero ¿y ahora qué hago? Hay un cordero, que este cordero va a reemplazar tu culpa y la inocencia de ese te va a pasar a ti, pero este cordero estaba representando a Cristo, el cual cumple la ley y en el Calvario lleva nuestros pecados. Gloria al nombre de Jesús. Cristo dijo una palabra en la cruz y fue Tetelestai. Él dijo, consumado
todo lo que se le había asignado, todas las profecías que habían en cuanto a él, todo lo que se había destinado para él había cumplido. Y él consumó todo en la cruz del Calvario, y él cumplió la ley en él. Por lo tanto, la Biblia dice que el amor de Dios nos contriñe pensando esto, y es que si uno murió por todo, luego todos murieron. ¿Qué te estoy diciendo? Si uno murió por todo, luego todos murieron. Lo que significa que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se me pasa a mí también y me justifica. Lo que significa que si Cristo cumplió la ley y yo estoy en Cristo, entonces yo en Cristo cumplí la ley. Su nombre. En Cristo yo la cumplí. Gloria al nombre de Jesús. Pero la idea es que el apóstol Pablo a cada momento estaba enfrentándose a estos grupos para que la iglesia no fuera estropeada. De tal manera que cuando él va al libro de Gálatas, su capítulo 1, él entra allí diciendo: pero ven acá, mis hijos, ¿quién les enseñó a ustedes a seguir otro evangelio diferente? No que haya otro, sino que hay muchos por ahí que andan estorbando la gracia. Estorbando la gracia con enseñanzas raras, con principios raros. Su nombre. Y Pablo dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay muchos por ahí que andan enseñando otra cosa, estorbando la gracia. Y Pablo dice: cualquiera que haga eso sea anatema o maldito, porque ni aún nosotros, ni un espíritu, ni un ángel puede bajar a enseñar otro evangelio diferente que al que se le ha presentado. La gente de los Gálatas tenían una encrucijada. Ellos, después de haber aceptado la gracia en Cristo Jesús, ahora querían volverse al judaísmo otra vez. De tal manera que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar duramente en esa iglesia, atacar fuertemente esa doctrina, porque se querían volver a judaizar. De tal manera que el apóstol Pablo dice: por ustedes comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Las cosas que ustedes derribaron las van a volver a edificar otra vez. Gloria al nombre de Jesús. Pablo está señalando: es suficiente con lo que ustedes han recibido ya. Es suficiente con la gracia que ustedes tienen en Cristo y seguir los lineamientos que el Señor les para. No hay necesidad de recurrir a un pacto viejo que cumplió su meta hasta cierto punto, pero que ya ahora no tiene valor. Gloria a Dios. Su nombre. Pablo atacó duramente a ese grupo que querían judaizar al cristianismo. ¿Dónde que voy? Le hago esa introducción para traerlo a este punto. Y es que en la actualidad ha habido lo que muchos llaman un renacimiento del judaísmo. Escucho a personas diciendo que, bueno, las personas nos estamos volviendo a las raíces judías. Nos estamos volviendo a las raíces judías. Y hay un sinnúmero de creyentes que estaban firmes en la gracia y ahora ya no quieren mencionar el nombre ni siquiera de Jesús, y que porque ese nombre no va, que ahora es Yeshua. Gente que antes echaban fuera demonios diciendo en el nombre de Jesús y se iban, y los demonios respondían el nombre. Ahora no, ahora es Yeshua. También se dice así, pero no solo así. Porque yo puedo decir Yeshua, yo puedo decir Jesús y puedo decir Jesus. I love you, Jesus. Su nombre, ¿cuánto me están entendiendo? Entonces, está habiendo un sincretismo, una mezcla, y muchos creyentes, muchos evangélicos están corriendo y celebrando fiestas judías. Me excusan si aquí alguno trabaja esas cosas. Yo te voy a decir algo, no estoy en contra directamente que se celebre la fiesta. Yo lo que estoy en contra es de que eso se vea como elementos corredentores. Y le explico a algunos. Yo lo que estoy en contra es que yo crea que por celebrar una fiesta de los
judíos de esas fiestas antiguas, a mí se me va a añadir cosas. Yo voy a ser más salvo. Yo voy a ser más bendecido. Yo voy a crecer más, yo voy a ser más grande. Un nombre. Porque le estamos entonces restando el valor a la plenitud de la gracia. Y si aquí me dice que yo ya estoy completo en Cristo, su nombre. Yo le hago una pregunta, a ver ustedes que me la puedan responder. Cuando algo está completo, ¿qué le falta? Cuando algo está completo, ¿qué le falta? ¿Cuántos están completos? Pero un aplauso al Rey, si puede. Y ahí está el renacimiento, de que la gente ahora está celebrando fiestas, que el pesaje, que si yo cuando, que los panes sin levadura, que el Pentecostés, que si yo... Óigame, no estoy en contra de la fiesta como tal, les recuerdo. Estoy hablando de que si usted lo hace con el sentido de que eso es corredentor. ¿Usted me está entendiendo el término? Que es corredentor, ahí hay problema. Pues como la Iglesia Católica enseña que María es corredentora. Ella no es corredentora. Y que tus obras son corredentoras también. Ni María ni tus obras son corredentoras. Porque por gracia sois por medio de la fe, y no por obra para que nadie, y no hay otro nombre de los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Pues ni María ni mis obras, sino Cristo. Un aplauso a Cristo. ¡Gloria! ¡Gloria! Alabado el nombre de Jesús. Está fallando. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Jesús. En este sentido, veo muchos creyentes corriendo detrás de esa corriente, rechazando cosas que antes creían, que crecieron en ellas, que eran verdad y son verdad. Y ahora andan complicándose la mente y complicándose la otra. Y cuando la iglesia peleó por ese libro, en la Reforma Protestante se peleó por ese libro llamado Biblia, donde muchos murieron por la Biblia. Ahora hay personas que están recurriendo a nuevas revelaciones, libros esotéricos, mitológicos, con finalidad de entender mejor que las Escrituras, poniendo las Escrituras a un lado. Hay un libro famoso que se usa por ahí, tal vez ustedes han escuchado de eso, que esa misma corriente lo usa, llamado el Zohar. La Biblia dice escudriñar los todo y retener lo bueno, ¿verdad? La cosa puede ser que tenga su verdad, sus principios, pero hay que tener cuidado. Porque cuando yo digo que un libro ahora, este no es suficiente, que este libro no es suficiente, que yo necesito ahora el libro iluminado, el nombre, el libro iluminado para yo trascender. Señor, hay problema. Señor, hay problema. Porque puede que tenga su verdad, pero vamos al origen de este libro. Gente que por estar metido en el libro de estos libros raros, extraños, y abrazándolo totalmente sin hacer un previo análisis de este libro, discriminando las cosas, se han vuelto cabalistas, personas que ahora ya no, la palabra no es suficiente, ahora comienzan a meterse a un mundo esotérico que les estropea y les puede confundir la gracia. Dígale que está a su lado. Ten cuidado. Yo le dije que este es un mensaje preventivo, hermano. Le dije que es un mensaje ¿qué? Preventivo. Porque haciendo un paréntesis, este libro de Zohar que nace como en el año 200 en el siglo II después de Cristo. Y un tan Benjamín, no me acuerdo bien el nombre,
El fin es que se metió a una cueva y allí di que Elías vino a revelarle el Zohar. Ya después que Cristo había muerto, que ya la totalidad de las escrituras habían sido escritas, aunque esta vez no recopiladas, pero ya el Antiguo Testamento estaba en pie y el Nuevo Testamento estaba escrito, ya existían, ya la palabra estaba rodando. Y este aparece como una revelación nueva de una cueva de que Elías se lo reveló. Y la iglesia ponderó en tiempo atrás el libro, pero no lo aceptó el libro porque lo vio también muy fantasioso. Su nombre. ¿Hay alguien aquí? Entonces, este grupo nos está diciendo a nosotros ahora, ese grupo mesiánico que está ahora jalando a los creyentes pentecostales, evangélicos, y que a que sean iluminados, a que retomen la gracia, a que se completen, hermano, están minimizando el valor de la gracia en nosotros. Escuchaba a un hombre hablar de nosotros diciendo que nosotros estamos extraviados, que éramos ignorantes, pero que vamos a ser iluminados en cualquier momento para poder alcanzar la revelación exacta. El Señor reprende el diablo con todo el mundo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces ellos están señalando que nosotros, que los gentiles, ¿verdad? Evangélicos gentiles, necesitamos volvernos a las raíces. Pero señores, ¿pero cómo que nos vamos a volver a las raíces? Si Cristo ya cumplió con lo que había que cumplir. Ya a mí no me hace falta nada que tenga que ver con la ley. El pacto que había mosaico no era ni siquiera para nosotros los gentiles. Era un pacto para los judíos. La gracia de nosotros, la revelación de nosotros, el pacto de nosotros desciende desde Abraham. Es abrahámico. Por eso es que Gálatas capítulo 3 dice: Dios, previendo que los gentiles iban a ser justificados por lo que de antemano dio a Abraham la promesa. Por lo tanto, los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y aquí hay un dilema entonces. Este grupo motiva que uno se vuelva a las raíces judías, pero entonces aquí hay un problema, hermano. Tal vez usted ha escuchado esto, pero puede ser que lo que le voy a decir ahora a alguno le choque, pero se lo voy a explicar. Ellos quieren que nos volvamos a las raíces judías, por aquí hay un dilema. Y es que nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham, pero Abraham no era judío. Su nombre. Abraham no era judío. ¿Por qué Abraham no era judío? Porque Dios inicia un plan de revelar la gracia y la salvación con Abraham. Lo llama de Ur de los Caldeos, no de Judea. Ni siquiera existía. ¿Alguien me está entendiendo? Lo llama de Ur de los Caldeos. Y ese Abraham no era judío, porque los judíos, buscando ya la raíz etimológica, descienden de Judá. Pero entonces aquí hay un dilema. ¿Cuál? Bueno, aquí Abraham, está Isaac y está Jacob. Entonces de Jacob es que nace Judá. Entonces Abraham no puede ser judío, porque Abraham viene siendo como el tatarabuelo de Judá. ¿Su nombre? ¿Hay alguien aquí? Lo que significa que cuando Dios le hace la promesa a Abraham, Abraham era un gentil. Abraham era un gentil, no era judío, no era israelita. Yo sé que ustedes tienen su pastor y su maestro aquí, que cuando yo me vaya me van a rectificar. No le hagan caso a Gregorio, o háganle caso. Yo sé que los pastores tienen que estar vigilantes, pero yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé lo que estoy diciendo. Abraham no era israelita. Abraham no era judío.
Porque los israelitas descienden directamente ¿de quién? De Jacob. A Jacob porque se le llamó Israel. Entonces Abraham no puede ser israelita cuando el israelita es el nieto de él. Cuando Israel es el nieto de él. Entonces Abraham es un gentil. Y a ese gentil Dios le hizo la promesa de que en su simiente llamada Cristo iban a ser benditas todas las naciones. Pues los que estamos en Cristo ya somos benditos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dígale que está a su lado, a mí que no me salgan con cuentos. Alabado el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. No tengo que buscar nada. Ok, nosotros como creyentes que heredamos las bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel, ok, nosotros respetamos a los israelitas, oramos por ellos, no le tenemos ninguna mala voluntad, reconocemos, verdad, que a través de ellos viene el pacto, la gracia, la promesa, y a ellos les fueron confiadas la palabra del Señor, pero ellos fueron instrumentos iniciales para que se extienda esto alrededor del mundo. Pues Jesucristo cuando muere, no muere para Israel. Lo que el texto de usted dice en San Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó ¿a quién? Al mundo. Que Dios lo tomó a ellos porque con alguien había que iniciar. Gloria al nombre de Jesús. Y le dio su valor, le dio su privilegio, que fueron pioneros. Dios los toma en cuenta y eso vale mucho. Y le respetamos y oramos por ellos. Pero la condición que la Biblia mía y la suya dice de los judíos ahora, de los israelitas ahora, es que ellos están endurecidos. Porque cuando nosotros leemos San Juan 1:11 dice a los suyos vino, pero ¿cuáles eran los suyos? Eran ellos. Primero se le predicó el evangelio a ellos. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Y cuando usted va al libro entonces de Romanos, su capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 revelan cuál es la condición actual del pueblo de Israel. Y cuando vamos a 2 de Corintios capítulo 3 dice que ellos, hablando Pablo en ese momento cuando él está escribiendo, dice ellos cuando leen el antiguo pacto, cuando leen a Moisés, todavía tienen un velo puesto. Y él dice, ese velo se les será quitado cuando ellos se conviertan a Cristo. Entonces yo no puedo caerle atrás a una corriente que me dice la Biblia que tiene un velo puesto y que me quiere echar a perder la plenitud de la gracia que yo tengo en Cristo. Nombre, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos y no dejarnos enredar, porque vienen a enseñarnos cosas, vienen a decirnos inclusive que la vida que tenemos, que tiene errores, que tiene lo otro, que está así, que está asado. Gente que lo que andan es por aturdir y confundirnos las mentes, para que nosotros, hermanos, entonces recurramos a métodos, a enseñanza que no van a valorar la gracia, sino que la van a reducir, de tal manera que esos grupos, muchos de ellos, están diciendo que el apóstol Pablo tenía problemas, porque el apóstol Pablo es uno de los que ataca fuertemente el judaísmo y pone en alto la gracia y señala que el apóstol Pablo como era medio gentil, él por eso hablaba de esa manera. Pero nosotros sabemos que la revelación viene del Padre, porque todas las escrituras inspiradas por Dios. No ha sido un asunto de Pablo, no ha sido un asunto de Pedro, sino que la voluntad de Dios le ha placido revelar esta verdad a nosotros para mantenernos firmes en la gracia que hemos recibido. Den un aplauso al Rey sin pueblo. Entonces cuando vemos aquí que dice que nadie, el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe. Y esa misma recomendación yo le digo a usted y a mí mismo en esta hora. Mirad que nadie. Y el verso 16 dice, mirad que nadie os juzgue. Y el 18 dice, mirad que nadie os prive. Porque estos grupos se metían a la iglesia
para limitar la libertad que tenían los creyentes en Cristo. Lo querían poner a guardar el sábado, a guardar las fiestas del Antiguo Testamento y todo eso. Y le querían, todas las prohibiciones que había en el judaísmo, se las querían pasar a la iglesia. Y el apóstol Pablo, después que dice dónde llegó el fin de toda esa enseñanza, nos da la recomendación a nosotros de que nadie nos engañe, nadie nos juzgue, nadie nos prive de la libertad que tenemos en Cristo. Si ya nosotros hemos comenzado por el Espíritu, no podemos, hermano, ahora irnos a justificar por la carne. Pues nosotros lo que hemos recibido, no lo hemos recibido con nuestras propias fuerzas, ni por nuestras obras, sino por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Alabado el nombre de Jesús. En el verso 10, el apóstol dice que nosotros estamos completos en Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Estamos completos en Cristo para justificarnos, para ser salvos. Estamos completos en Cristo. Y ahí abro otro paréntesis para nosotros los pentecostales, que muchas veces nosotros queremos como negociar con Dios la gracia por medio de los sacrificios que hacemos. Señores, cuando en materia de salvación, esto es por fe. En materia de salvación, esto es de fe. Pero muchas veces nosotros los pentecostales entendemos que Dios nos debe cosas porque ayunamos mucho. Dios me debe y Dios tiene que, porque yo oro mucho. Obviamente hay que ayunar y hay que orar porque eso cae en otro renglón. Pero en materia de salvación es por fe. Amén. Gracias. Yo voy a ayunar, yo voy a orar, yo me voy a congregar, yo voy a organizar, porque son dinámicas del reino propuestas por el Señor para el crecimiento mío y la extensión del reino. Amén. Para el crecimiento mío y la extensión del reino. Pero le voy a decir eso a los hermanos que estamos aquí, que le hacemos huelga a Dios. Dios a usted no le debe nada. Su nombre. ¡Gloria! Dios a usted no le debe nada. Porque a veces nos metemos en huelga con Dios. Yo no voy a orar hasta que. Yo no vuelvo para la iglesia porque Dios sabe cómo yo me he portado con Él. ¡Gloria a Jesús! Su nombre. Y entramos en decepción. Pero si yo ayuno, pero si yo oro, entonces tú le estás comprando las cosas a Dios. Y lo que la Biblia enseña es que esto es por gracia y por la promesa. Que si es por obra, entonces Dios te lo debe. Entonces ya no es por gracia. Si es por obra, ya Dios te lo debe. Entonces tú le estás comprando a Dios. Tú estás negociando con Dios. Es igual que las personas, hay muchos grupos que andan por ahí, que yo sé que la ofrenda, el diezmo y todo eso tiene su valor bíblico y Dios les da promete bendecir a la persona que se preocupa por su obra. Pues el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:19, yo no busco dádiva de ustedes, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando yo aporto con mis ofrendas, con mis diezmos, con mis recursos a la obra, eso se me añade en la lista de los frutos. Y el apóstol Pablo dice que Dios, que Él quiere que cuando Cristo venga, nosotros no seamos hallados sin frutos, sino que haya frutos en nosotros. Pero hay personas que andan negociando con Dios como que Dios es prestamista. ¿Su nombre? Se fue la luz. Dios es prestamista ahora. Eche 1,000 pesos que Dios le va a dar 2,000. Ay, Dios mío. ¿Cómo es? Pero díganme a ver, hermano, si es así. Hay que hacer un préstamo de 1 millón.
para yo invertirlo ahí, entonces aguanta, porque si es así. Entonces, hay hermanos, hay personas que somos viciosos. Y muchas veces es ambicioso el que lo propone como el que lo da. Porque hay veces que hay una necesidad en la iglesia obvia. Y para que los hermanos aporten para eso es una batalla, es una lucha. Pero viene un predicador de gendelia que usted no sabe quién es. Y se sacude 2 veces y habla lengua. Y le dice, hermano, pase aquí y dé una ofrenda que le duela. Parte con Dios y siembre la palabra. Ahí va el hermano que no aportó nunca para una silla, ni para un blog. Ahí va ese hermano con 1,000 y 2,000 pesos a ese Juan de los Palotes. Dale un aplauso al Rey si puede. Y en la casa donde te alimentan, donde los hermanos que oran por ti, donde el pastor que se preocupa por ti, donde está el seguimiento, donde está el abrazo, donde está el beso, donde está la oración, donde está la administración tuya. ¡Gloria a Dios! Somos mezquinos. Su nombre. Y hay un texto bíblico en Timoteo que dice, aunque esto es directamente hablando sobre las relaciones familiares, pero el texto dice, el que no provee por los suyos es peor que un incrédulo. Originalmente está hablando para la familia, pero si yo no proveo para los míos, hermano, soy peor que un incrédulo. Entonces el punto es que nosotros no podemos dejar que esta corriente que anda rodando por ahí nos roben a nosotros, hermanos, la plenitud de la gracia. Caminemos firmes, caminemos confiados, entendiendo de lo que nosotros hemos recibido, y que no hay que volverse a ninguna raíz hebrea, ni a ninguna raíz que si yo quién. Ya yo estoy completo en Cristo. Y vuelvo le reitero, para que usted no salga de por aquí condenando y entrándole a Pablo a cualquier persona que usted vea con alguna imagen o algún símbolo hebreo, alguna fiesta hebrea. No es esa la intención. La intención es que si tú o esas personas van a estar celebrando o usando tales cosas, no me pueden decir a mí que yo tengo que usarlo obligatoriamente para poder ser salvo. Amén. De que de que lo hacen o participen. Pues no, yo fui a esa actividad, fue muy bonita, pero punto. La vi como un culto, glorifiqué al Señor y ya. No es que yo ahora le voy a decir al pastor, hay que usar kippah ahora. Hay que usar kippah aquí todo el mundo para que esto revele que nosotros estamos por debajo de Dios, para que se vea que hay una cobertura mayor en nosotros. Ahora hay que tener un kippah puesto, ¿entiendes? Para que se vea que Dios está por encima de nosotros. No. Ahora yo tengo que orar con el manto encima, porque si yo oro con el manto encima, tú sabes, cada soguita de eso tiene un significado, y los colores que tienen un significado. Y cuando yo oro, mediando esta bolita, entonces yo me transporto y entro a otra dimensión. ¿Por qué es esto? Su nombre. Su nombre. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y a dónde que nosotros vamos a llegar entonces? Lo que les traigo como enseñanza es preventiva. ¿Ven? Que nosotros nos cuidemos. Que yo no tengo ahora que dejarme crecer la barba larga para poder yo ser un rabino y venir aquí hablando hebreo, shalom, raja, eloheinu, meleja, olam, ava, shelenu. Pero aguántate, el varón es rabino. Un hombre en esplendor, un rabino que no cree en Cristo. Un rabino que rechaza la gracia. Un rabino que no acepta el Nuevo Testamento como palabra inspirada. Pero un rabino que me está guardando la fiesta de Israel y los símbolos de Israel para que esto me bendigan y sean redentores. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Entonces el punto que les traigo es, hermano,
que nos cuidemos. Los nombres. Que nos cuidemos. Que si usted va a entrar en una de esas dimensiones, vaya con la mente clara. Vaya con su mente clara. Y si alguien viene señalándole ahora que usted tiene que volverse, que ya tú no puedes decir Jesús, que ahora te tiene que decir Yeshua, y que usted tiene que orar con el frente para tal parte, no hay problema. Gloria al Señor. Nadie te juzgue si no guarda el sábado. Pero tú no juzgues a que lo guarda. A su nombre. Sino que nos está enseñando las escrituras aquí, hermano, a tener un equilibrio. Y si nos están vendiendo la idea que hay que guardar el sábado, porque si no usted se pierde, hay problema. Si yo quiero guardar un sábado, lo guardo. Este sábado no voy a trabajar, voy para la iglesia a orar. Y ya, lo guardé. Pero no porque me añadió, no para que me añada, o para que me quite. Porque el apóstol Pablo dice, no porque comas serás menos, o porque dejes de comer serás más. Oigan, no porque lo guardes serás más, o porque lo dejes de guardar serás menos, porque es que ya estamos completos en Cristo. Denle un aplauso, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Dale gracias, Señor. Aleluya. Completos en Cristo. Completos en Cristo. Dale gracias al Señor por su gracia. No hay que recurrir, hermano. Sea libre en Cristo. No deje que su mente sea confundida. No deje que su mente sea turbada. Disfrute de la plenitud de Jesús. Oh, gloria. Y si alguna de estas cosas usted tiene la voluntad de ir o practicarla, pero la va a practicar o va a ir con la mente clara de que el único Salvador es Cristo, de que el único Redentor es Cristo. Alabado el nombre de Jesús. De que ya estamos completos en Cristo. Oh, gloria. Yo espero que el Señor hoy, con esta palabra, proteja la gracia en ti. Proteja la gracia de Dios en ti. Y tú sigas siendo un gentil pero cristiano. Transformado. Que cree la palabra. Que acepta el Nuevo Testamento como palabra inspirada por Dios. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, Padre Celestial, glorifícate, Dios. Obra, Dios mío, en tu pueblo. Permite, Dios mío, que tu palabra encuentre una mente y un corazón que le proteja. Que la gracia no sea estorbada, Dios mío, en esta iglesia, sino que yo camino en la libertad que nos da Cristo. Gracias, Señor. Porque ya estamos completos, Jesús. Que nos movamos con esa realidad. Y vamos a ayunar. Y vamos a orar en obediencia a la palabra. Porque forman parte de la dinámica del rey. Y vamos a diezmar. Y vamos a ofrendar. Y vamos a decir tu obra. Porque forma parte de la dinámica del reino, Señor amado. Pero no para ser salvo,